El señor Reddit dice: mis padres me acusaron de tener una aventura con mi cuñado, me echaron de casa y trataron de destruir mi carrera, la impactante verdad revelada. En los últimos 6 años, he construido una carrera próspera como programadora senior en una gran empresa de software. Mis padres siempre han insistido en los valores familiares y en mantenernos unidos, por lo que a pesar de ganar suficiente dinero para vivir sola en un maravilloso apartamento, he estado viviendo con ellos. Aunque siempre han sido dominantes, me convencí de que esa era simplemente su forma de expresar afecto. El ambiente en nuestra casa siempre ha sido complicado. También es el lugar donde mi hermana Emily, 32 años, y su esposo James, 34 años, residen. Hace 3 años, James consiguió un trabajo cerca, y mis padres estaban encantados, así que se mudaron nuevamente con ella. Con su vida ideal, matrimonio perfecto y calificaciones excelentes, Emily siempre ha sido la hija dorada. Las comparaciones comenzaron en nuestra infancia y han continuado desde entonces. Amo a mi hermana, que no se malinterprete, pero compartir una casa ha sido difícil. Como trabajo desde casa la mayor parte del tiempo, mis padres siempre están vigilándome. Observan con quién hablo en las videollamadas, cuando empiezo a trabajar y cuando tomo descansos. Se han convencido de que este nivel de involucramiento en mi vida es tanto necesario como normal. Aunque mi horario exacto está en el refrigerador, mi madre a menudo me interrumpe en mi oficina durante reuniones cruciales, diciendo que olvidó que estaba trabajando. Mi novio Michael, de 29 años, vive al otro lado del país. Ha sido increíblemente comprensivo durante los 3 años que llevamos de relación a larga distancia, pero mis padres nunca lo han aceptado. Tratan a James como al hijo que nunca tuvieron y constantemente lo comparan con Michael. Critican todo sobre él, su decisión de vivir en la costa oeste, su trabajo como ingeniero de software, irónicamente el mismo campo que el mío, e incluso su ropa cuando hacemos videollamadas. James siempre fue cordial, no solo como el esposo de mi hermana, sino también como cuñado. Teníamos una buena relación, y valoraba tener a alguien que no me criticara constantemente. Frecuentemente me defendía durante las cenas familiares cuando mis padres empezaban con sus comentarios rutinarios sobre mis decisiones de vida, como si entendiera el peso que soportaba. Todo estaba bajo control hasta hace 2 semanas. Con caras solemnes, mis padres me llamaron al salón. Estaba gestionando un grupo de desarrolladores en una actualización de software crucial, en una fase importante del proyecto, por lo que el momento no pudo haber sido peor. En mi laptop, dijeron haber encontrado mensajes ofensivos que supuestamente demostraban que yo intentaba tener una aventura con James. Quedé completamente desconcertada. Los mensajes que me mostraron eran claramente falsos y totalmente fuera de contexto. Algunos parecían inventados por completo, mientras que otros eran extractos de intercambios laborales que habían sido alterados para parecer sugestivos. Intenté explicarles que estoy realmente enamorada de Michael, y que James es como un hermano para mí, por lo que nunca haría algo así. Ni siquiera quisieron mirar cuando prometí mostrarles mi historial de mensajes real. Siempre has envidiado la felicidad de Emily, dijo mi madre llorando, y añadió que debería haber anticipado esto debido a mi naturaleza rebelde. Según mi padre enfurecido, yo era una vergüenza para la familia. En medio del proyecto más importante de mi carrera, me dieron 24 horas para abandonar la casa. Llamé a mis abuelos en lágrimas y desesperación. Siempre han sido mi refugio y la voz de la razón en nuestra familia. Me creyeron de inmediato después de que les mostrara los correos reales y les contara todos los detalles. Me acogieron, me ofrecieron alojamiento y me ayudaron a superar esta situación. Incluso mi abuelo me ayudó a montar una oficina improvisada en su habitación de invitados para que pudiera seguir trabajando. Mi padre estaba furioso al enterarse de que me quedé con ellos. Cuando no estaba, llegó a su casa y les gritó por permitírmelo y socavar su autoridad. Mi abuelo, normalmente sereno, se mantuvo firme y le dijo que nunca más les hablara. Mi padre se fue furioso, pero ver a mi abuelo temblar de rabia fue devastador para mí. Las cosas empeoraron cuando mi padre comenzó a contactar con mi lugar de trabajo. Hizo acusaciones escandalosas sobre mi comportamiento inapropiado y mi supuesta inestabilidad mental en correos electrónicos que envió a mi gerente y al Departamento de Recursos Humanos. Incluso intentó persuadirlos de que yo estaba compartiendo secretos de la empresa con la competencia. Afortunadamente mi gerente ha sido comprensivo, y mi historial laboral habla por sí solo. Sin embargo, la tensión ha tenido un impacto negativo. Ha sido humillante tener que explicar estos asuntos privados a mis colegas. Entonces, de repente, mi abuelo falleció ayer. El dolor es insoportable. No era simplemente mi abuelo, era también mi confidente, mi protector, y el único que siempre creyó en mí. El hecho de que mis padres no asistieran al funeral solo lo hace peor, habían salido de la ciudad. Más tarde, mientras organizaba el funeral de mi abuelo, descubrí a través de mi primo que en realidad, estaban de vacaciones, compartiendo fotos de un resort en la playa en Facebook. Cada foto feliz que publicaban hacía que mi corazón doliera más. Michael tomó una licencia de emergencia de su trabajo y voló para apoyarme durante este difícil periodo. Tan pronto como llegó a la casa de mis abuelos, mis padres aparecieron como si la presencia de Michael fuera de alguna manera inapropiada. Mi padre, irónicamente, preguntó por qué estaba allí. En ese momento perdí la calma.
Les pregunté quién creen que había organizado todo el funeral, apoyado a mi abuela en su momento más difícil, y trabajado hasta tarde planeando la ceremonia mientras ellos se tomaban selfies en la playa. Entonces, en un giro inquietante, la personalidad de mi padre cambió por completo. Un perturbador aire de calma reemplazó la ira en sus ojos. Dijo que quería perdonarme por lo que pasó con James y dejar el pasado atrás, pero que me dejaría quedarme con mi abuela solo si obtenía lo que era, justamente suyo. Comprendí exactamente lo que quería. Era la herencia. Mi abuelo había sido silenciosamente exitoso con sus inversiones durante los últimos años, y mi padre quería ese dinero. Había acumulado un fondo significativo, y mi padre tuvo el descaro de venir a exigirlo después de todo lo que habían hecho y de habernos abandonado durante el funeral. Sin embargo, lo que él no sabía era que mi abuelo ya había anticipado esto. Mientras organizábamos el estudio de mi abuelo al día siguiente de su fallecimiento, encontramos una nota oculta en un cajón de su escritorio que decía simplemente: «Llámale a Bob». Bob, un viejo amigo y abogado que había visitado a mi abuelo varias veces a lo largo de los años, estaba al tanto de todo. Cuando nos pusimos en contacto con él, nos reveló que mi abuelo había dejado todo su patrimonio a mi nombre. Cada centavo de sus ahorros era ahora mío, y la casa estaba registrada a nombre de mi abuela, asegurando que siempre tendría un lugar donde vivir, protegido de cualquiera que intentara arrebatárselo. Cuando le conté esto a mi padre, perdió por completo su fachada de calma. Su rostro enrojeció de ira mientras me acusaba de manipular a mi abuelo y volverlo en su contra. Comenzó a gritar sobre cómo merecía el dinero de sus padres y lo mucho que siempre los había apoyado. La ironía era casi cómica, estaba acusándome de engaño cuando él mismo había abandonado a su familia para perseguir su avaricia. Mi madre intentó intervenir, diciendo cosas como: «No intentaste quitarle la felicidad a tu hermana, ahora también quieres hacernos sufrir a nosotros». Pero me mantuve firme. Le aclaré que mi abuelo había tomado su decisión y que la respetaría. Además, expliqué que el abogado Bob podía confirmar todo lo que decía y que no había ninguna conspiración. El ambiente era tan tenso como opresivo cuando se marcharon. Al verlos irse sentí una mezcla de alivio y tristeza, alivio porque mi abuelo nos había protegido incluso después de su partida, y tristeza porque mi relación con mis padres había llegado a este punto de ruptura total. Ahora estoy enfocada en reconstruir mi vida y cuidar de mi abuela. Michael ha sido increíble durante todo este proceso, brindándome consuelo y apoyo cuando más lo necesitaba. Sin embargo, no puedo evitar preguntarme si podría haber hecho algo diferente para evitar todo este sufrimiento. Reddit, sé que este post es largo, pero necesitaba desahogarme. La situación con la herencia ha complicado aún más las cosas, y temo que mis padres intenten algo extremo. Agradecería cualquier consejo sobre cómo protegerme legalmente. ¿Alguien más ha enfrentado una situación similar? ¿Cómo manejaron las consecuencias? Actualización 1. Las cosas empeoraron días después de mi última publicación. Aparentemente no satisfecho con acosar solo a mi lugar de trabajo, mi padre ha comenzado a contactar a los clientes de nuestra empresa. Me enteré de esto cuando un representante de uno de nuestros mayores clientes me llamó en una reunión virtual para expresar preocupaciones sobre correos electrónicos perturbadores que habían recibido sobre mí. Amablemente me reenviaron los correos. Mi padre estaba tratando metódicamente de dañar mis relaciones laborales, después de haber obtenido de alguna manera nuestra lista de clientes. Según los correos electrónicos, yo era una persona inestable que estaba robando secretos comerciales y aprovechándose de familiares mayores para obtener ganancias económicas. Lo más inquietante es que divulgó información sobre proyectos de clientes que no debería conocer. Esto me lleva a pensar que James, mi cuñado, le ha estado proporcionando información falsa. El departamento legal de mi empresa se ha involucrado. Están tomando esto muy en serio porque las acciones de mi padre están poniendo en peligro las relaciones comerciales. Le enviaron a mis padres una carta de cese y desistimiento, pero eso solo parece haberlos enfurecido aún más. Mis padres han respondido lanzando una campaña completa contra mí en redes sociales para difundir su versión de los hechos. Además de publicar en sus propias cuentas, han creado numerosos perfiles falsos. Las historias que están contando se están volviendo más elaboradas. Ahora afirman que he estado engañando deliberadamente a mi abuelo durante años y que de alguna manera planeé toda su estrategia de inversión para adaptarla a mis propios intereses. Pero lo que ellos no saben es que mientras revisaba más documentos de mi abuelo, descubrí algo impactante. Mi abuelo, siempre meticuloso, tenía un compartimento secreto en su escritorio que contenía una unidad USB y una pila de papeles. Entre los documentos había pruebas detalladas de lo que parecía ser un esquema sistemático de fraude fiscal y lavado de dinero relacionado con el negocio inmobiliario de mi padre. La USB contenía años de correspondencia por correo electrónico entre él y múltiples cuentas en paraísos fiscales. Llamé a Bob inmediatamente para informarle sobre este hallazgo, y su respuesta me sorprendió: no estaba sorprendido. Resulta que mi abuelo había estado recopilando esta información durante años, documentando cada transacción sospechosa y actividad dudosa. Incluso había fotos de reuniones con conocidos empresarios deshonestos en el archivo. Bob me explicó que mi abuelo había estado reuniendo pruebas, pero estaba esperando el momento adecuado para actuar.
Lo más impactante fue descubrir que mi padre había estado malversando dinero de las cuentas de mis abuelos durante años. Pensando que no lo notarían, había logrado acceder a sus finanzas y comenzó a retirar pequeñas cantidades. Pero mi abuelo sí se dio cuenta, y en lugar de enfrentarlo de inmediato, decidió registrar todo para reunir pruebas irrefutables. Bob está trabajando ahora con un equipo de contadores forenses. Según él, tenemos más que suficiente para presentar cargos penales además de defendernos de cualquier reclamo legal que mis padres puedan intentar. Tengo sentimientos encontrados sobre esto. Mientras deseo justicia, todavía me resulta difícil imaginar a mi propio padre enfrentando cargos criminales. Sin embargo, las pruebas también arrojan más luz sobre la disposición de James de regresar a la casa de mis padres. Entre los correos electrónicos encontramos un intercambio constante entre él y mi padre, discutiendo sobre oportunidades de negocios que parecen alarmantemente similares a esquemas piramidales. Ahora me pregunto si toda la acusación de que yo intenté seducir a James no fue más que un movimiento preventivo para desacreditarme en caso de que alguna vez descubriera lo que estaban haciendo. Mientras tanto, mi madre ha comenzado a llamar a mi abuela todos los días, alternando entre amenazas y manipulaciones emocionales. Su táctica más reciente ha sido afirmar que la salud de mi padre está deteriorándose debido al estrés de mi traición, y que yo sería responsable si algo le llegara a pasar. Siguiendo el consejo de Bob, mi abuela, bendita sea, ha comenzado a grabar estas llamadas. También hemos instalado medidas de seguridad cibernética adicionales y cámaras en toda la casa para protegernos. Bob también recomendó que congele mi crédito y me ayudó a proteger todas mis cuentas. Él teme que cuando mis padres vean que sus estrategias de intimidación no funcionan, intenten algún tipo de represalia financiera. El estrés está afectando mi desempeño laboral, pero, irónicamente, esto ha mejorado mi posición dentro de la empresa. Mi jefe, al ver las pruebas de la campaña de acoso de mi padre, ha sido increíblemente comprensivo. Además, mi solicitud para trabajar completamente de manera remota ha sido aprobada, lo que significa que ya no tendré que preocuparme por trabajar desde la casa de mis padres. Michael ha sido un apoyo inquebrantable. Me ayudó a establecer una oficina en casa segura en un cuarto extra de la casa de mi abuela, con sistemas de respaldo y comunicaciones protegidas. También hemos comenzado a hablar seriamente sobre que él se mude a un trabajo más cercano a mí, aunque me preocupa que esto pueda convertirlo en un blanco aún mayor para mis padres. He comenzado a asistir a terapia para lidiar con todo esto. Mi terapeuta me está ayudando a aceptar que no soy culpable de nada y que está bien sentir tanto amor como resentimiento hacia mis padres. Procesar el hecho de que las personas que te criaron no son quienes creías que eran es un camino difícil. Estamos esperando el análisis completo de los contadores forenses, que según Bob debería estar listo en unas semanas. Mientras tanto, me estoy preparando para lo que pueda venir. Conociendo a mis padres, no cederán fácilmente. Gracias por su apoyo, Reddit. Nunca pensé que el drama de mi familia revelaría algo tan significativo. Alguien más ha descubierto que sus padres estaban involucrados en crímenes financieros. ¿Cómo decidieron si debían denunciarlos o no? Agradecería mucho cualquier consejo. Actualización 2. Esta mañana, Emily llegó a nuestra casa sin previo aviso. Mientras me preparaba para otra confrontación, noté algo diferente en ella. En lugar de estar llena de ira, se veía destrozada. Su apariencia usualmente impecable estaba descuidada, y sus ojos estaban enrojecidos e hinchados. Antes de que pudiera preguntarle que estaba mal, rompió en llanto y comenzó a contarme lo que había pasado. James había estado en Chicago en un supuesto viaje de trabajo. Emily decidió sorprenderlo y voló hasta su hotel, creyendo que un gesto romántico podría ayudar a aliviar las inseguridades que sentía sobre su relación. En lugar de encontrar a un esposo feliz y agradecido, lo encontró con otra mujer. Pero eso no fue lo peor. Durante la acalorada discusión que siguió, Emily insistió en ver el teléfono de James. Lo que descubrió destrozó por completo nuestra familia. Los mensajes ofensivos que llevaron a que me expulsaran de mi hogar no habían sido escritos por mí. James había guardado el número de una de sus amantes bajo mi nombre, utilizando mi identidad como fachada para sus múltiples aventuras. Había estado involucrado con al menos 3 mujeres diferentes y usó mi nombre como una tapadera para todas ellas. Lo más perturbador fue la reacción de nuestros padres cuando Emily les informó de lo que había descubierto. En lugar de consolar a su hija destrozada, la presionaron para que guardara silencio y tratara de arreglar las cosas con James. Estaban más preocupados por mantener las apariencias y evitar la vergüenza de un divorcio que por el bienestar de su propia hija. Incluso le sugirieron que lo perdonara. Pero lo que Emily encontró después fue aún más alarmante. En el portátil de James descubrió correos electrónicos que demostraban que él y nuestro padre estaban involucrados en algo mucho más grave que solo asuntos familiares. Juntos habían creado varias empresas fantasmas para ocultar dinero a inversionistas y al fisco. James había estado adjudicando contratos a estas empresas ficticias a precios exorbitantes, utilizando su posición en su compañía para dirigir los fondos. El rastro de dinero incluía cuentas en Suiza y las Islas Caimán, y Emily encontró incluso fotos de reuniones de James con figuras sospechosas, todas almacenadas en una carpeta titulada irónicamente «Seguros».
Parece que James había mantenido registros detallados de todo, probablemente para protegerse si alguien intentaba delatarlo. Mientras Emily me relataba todo esto, me di cuenta de algo más. No solo la herencia estaba en el centro del reciente acoso hacia mis clientes y mi lugar de trabajo, también había sido un intento desesperado de desacreditarme antes de que descubriera sus manejos financieros. Sabían que, debido a mi trabajo en tecnología, eventualmente podría encontrar su rastro digital. Ahora Emily está viviendo con nosotras en la casa de mi abuela. Bob la está ayudando a documentar todo lo que ha encontrado, y ella ya ha iniciado los trámites de divorcio. Emily no solo está trabajando en su divorcio, sino que también ha presentado las pruebas que encontró ante el FBI. Según los agentes, el caso tiene un alcance internacional debido a los componentes de fraude financiero y lavado de dinero en múltiples países. Los investigadores creen que las cifras podrían ascender a millones de dólares. Emily ha demostrado una valentía increíble al enfrentarse a todo esto. Nuestros padres, por otro lado, están cambiando su narrativa. Ahora afirman haber sido engañados por James y aseguran no tener conocimiento de las actividades ilícitas. Sin embargo, las pruebas cuentan una historia muy diferente. Los documentos encontrados muestran que nuestro padre fue el cerebro detrás de muchos de los esquemas, mientras que James era el rostro visible que ejecutaba las operaciones en el negocio. Emily está enfrentando mucho estrés, pero estamos apoyándola en todo momento. Por primera vez en nuestra vida adulta, pasamos las noches hablando y desahogándonos. Emily ha comenzado a ver a su propia terapeuta para procesar todo lo que está pasando, y ha expresado varias veces su arrepentimiento por no haber confiado en mí antes. Ella reconoce que fue manipulada por James y nuestros padres, tanto como yo lo fui. La he perdonado. Mi abuela ha sido increíble durante todo este proceso. Incluso le cedió la habitación principal a Emily, diciendo que ella necesitaba un espacio más grande para sentirse cómoda. Las cenas familiares ahora son solo entre nosotras tres y Michael, cuando puede visitarnos. Es sorprendente cómo la adversidad puede unirnos. Lo que antes eran relaciones fragmentadas se. La investigación del FBI está en pleno desarrollo, y la colaboración entre Emily y los investigadores ha sido crucial. Nuestros padres están luchando por mantener su reputación en la comunidad y han contratado abogados costosos, pero cada día más personas están descubriendo la verdad. Incluso algunos de los antiguos socios comerciales de nuestro padre han comenzado a compartir sus propias historias sobre actividades sospechosas, lo que está fortaleciendo el caso en su contra. Por ahora, estamos juntas y nos mantenemos fuertes mientras enfrentamos lo que promete ser una larga batalla legal. Actualización 3. El progreso del caso ha sido más rápido de lo esperado. El viernes pasado por la mañana, el FBI arrestó a mi padre y a James mientras disfrutaban de su desayuno habitual en un exclusivo restaurante de la ciudad. La escena fue impactante, los agentes los sacaron esposados frente a algunos de los empresarios más influyentes de la comunidad. En un instante, la imagen cuidadosamente construida de hombres exitosos y respetables quedó destruida. La operación del FBI incluyó redadas simultáneas en varias ubicaciones, incluidas las oficinas de ambos, la casa de mis padres y varias unidades de almacenamiento que ni siquiera sabíamos que existían. Se encontraron pruebas contundentes, documentos falsificados, detalles de cuentas offshore y registros de transacciones fraudulentas que abarcan 3 continentes. Las cifras preliminares estiman que el fraude asciende a más de 50 millones de dólares. Y eso no es todo. Recuerden las fotos que James guardaba como seguro. Resulta que no era el único que llevaba un registro. 3 de sus exnovias, quienes habían descubierto su red de mentiras, también habían estado recopilando pruebas en su contra. Estas mujeres, que ya estaban en contacto con el FBI, proporcionaron una cantidad significativa de correos electrónicos, fotos y mensajes de texto que documentaban sus actividades ilícitas. Su colaboración fortaleció el caso y permitió a las autoridades rastrear cada movimiento de James. Mientras tanto, mi madre intentó pintarse como una víctima, afirmando que no sabía nada sobre las actividades ilegales de mi padre y James. Sin embargo, el FBI reveló que tenían grabaciones de ella participando activamente en el lavado de dinero a través de su supuesta fundación benéfica. Lo que ella había presentado como eventos de caridad resultaron ser un método para lavar dinero ilícito. La caída de mis padres fue rápida e implacable. Los medios de comunicación locales e incluso nacionales cubrieron ampliamente la noticia, con titulares como «Prominente empresario y yerno arrestados por esquema de fraude multimillonario». La reputación de mi padre como un líder comunitario y benefactor quedó completamente destruida. Sus antiguos socios comerciales comenzaron a distanciarse públicamente y a colaborar con las autoridades. James fue despedido inmediatamente de su trabajo, y su empresa está cooperando plenamente con la investigación. Sus años de inflar contratos y quedarse con la diferencia han salido a la luz, y su nombre ahora es sinónimo de deshonra en su industria. Uno de los descubrimientos más sorprendentes fue una propiedad que mi abuelo había dejado en su testamento. Resultó ser la pieza clave para desenmascarar todo el esquema. Mi abuelo había comprado la propiedad específicamente para documentar las actividades ilícitas que estaban ocurriendo allí. Sabía que la investigación de esa propiedad sacaría todo a la luz si alguien intentaba desafiar su testamento. Incluso después de su muerte, mi abuelo nos protegió como el estratega que siempre fue.
James y mi padre aceptaron acuerdos de culpabilidad la semana pasada. Las sentencias son severas, mi padre cumplirá 15 años en una prisión federal, mientras que James enfrentará 12 años. Además, ambos deberán pagar restituciones durante el resto de sus vidas, y todos los activos relacionados con sus crímenes serán confiscados. Mi madre no se salvó. Será sentenciada el próximo mes, y las estimaciones indican que enfrentará de 8 a 10 años de prisión por su participación en el esquema de lavado de dinero. Todo lo que creían que construyeron con éxito ahora se desmorona frente a ellos. Emily, por otro lado, está floreciendo. Tras el divorcio, utilizó su parte del acuerdo financiero para comenzar su propio negocio, algo que siempre había querido hacer. Se mudó a un acogedor apartamento cerca de la casa de mi abuela, y nuestra relación como hermanas nunca ha sido más fuerte. Por años nuestros padres intentaron separarnos, pero esta experiencia ha hecho que nuestro vínculo sea inquebrantable. Pasamos tiempo juntas, hablamos de nuestras metas y compartimos momentos que antes parecían imposibles. La ironía es que los esfuerzos de mis padres por destruir mi reputación en el trabajo tuvieron un efecto contrario. La junta directiva de mi empresa quedó impresionada con la forma en que manejé la situación, lo que me valió un ascenso. Ahora soy directora de operaciones de seguridad y superviso un equipo dedicado a prevenir los mismos fraudes que mi padre y James perpetraron. Michael también tomó una decisión importante, dejó su trabajo en la costa oeste y se mudó aquí. Hace poco compramos una casa a pocas cuadras de la de mi abuela. Es un hogar acogedor, y estoy feliz de decir que nuestra relación está más fuerte que nunca. Mi abuela, como siempre, sigue siendo una figura central en nuestra familia. Inspirada por lo que hemos vivido, inició un grupo de apoyo para familias afectadas por fraudes financieros. Verla transformar su dolor en algo tan positivo es profundamente conmovedor. En cuanto a mi madre, su caída ha sido especialmente significativa. Las amistades y conexiones sociales que tanto valoraba han desaparecido. Los antiguos compañeros de eventos benéficos y cenas elegantes ahora la evitan deliberadamente. Incluso ha sido vista comprando en supermercados económicos, un contraste impactante con la vida lujosa que solía presumir. La justicia ha prevalecido, pero más importante aún, hemos aprendido a encontrar fuerza en las adversidades. Mi familia, aunque rota por los actos de mis padres, ha emergido más unida que nunca. Mi hermana, mi abuela, Michael y yo somos la definición de una familia real, basada en la honestidad, el apoyo mutuo y el amor genuino. A aquellos que han pasado por traiciones familiares similares, quiero decirles que no pierdan la esperanza. Cuando la verdad finalmente sale a la luz, es un momento poderoso y liberador. Gracias a todos los que me han apoyado en este camino. Nunca pensé que mi vida tomaría este giro, pero estoy agradecida de haber encontrado el coraje para seguir adelante.